Y era ella. No lo sé, contestó Hood. El recuerdo de su reacción esperaba a Hood, no solo por haberse quedado sin ver si era Nancy, sino por el influjo que aquella mujer aún ejercía sobre él. Ha subido a un taxi antes de que pudiese alcanzarla, prosiguió Hood, pero por su manera de mover la cabeza y la melena, juraría que si no era Nancy debía de ser hija suya. ¿Tenía una hija? Hood se limitó a encogerse de hombros. Siempre que pensaba en Nancy, lo atormentaba la idea de que podía tener perfectamente hijos y marido, una vida propia al margen de él, en definitiva. ¿Por qué puñeta desentierras entonces su recuerdo? ¿Por qué quieres hacer hablar a Hausen? Se concedió. Hood respiró hondo, metió las manos en los bolsillos y los miró el césped, aunque a regañadientes. Se retrotrajo Los Ángeles 20 años atrás. Estuve enamorado de esa mujer, se llama Nancy Jo Bosworth. Intimamos en un seminario de informática, el año que nos licenciamos por la Universidad Estatal de California. Era tan delicado como vivaz. Su dorada melena le daba un aspecto angelical. Hood se interrumpió, sonriente y ruborizado. Ya sé que resulta cursi, pero no se sabría descubrirlo de otro modo. Prosiguió. Tenía un pelo suave, resplandeciente, etéreo, y sus ojos irradiaban una extraordinaria vitalidad. Yo la llamaba mi dama de los cabellos de oro, y ella a mí su caballero andante. No imaginaba lo colado que estaba. Claro, dijo Hausen, que le sonrió por primera vez. Nos prometimos nada más licenciarnos, prosiguió Hood, encantado de poder desahogarse de aquellos recuerdos que lo abrumaban. Le regalé un anillo con una esmeralda que escogimos juntos. Yo encontré enseguida trabajo en la secretaría del alcalde de Los Ángeles y Nancy en una empresa de software especializada en videojuegos. Ella cogía el avión 2 veces a la semana a Sunnyvale para no tener que separarnos. Pero de pronto una noche, en abril de 1969, exactamente el 21 de abril, fecha que durante varios años taché de todas mis agendas y calendarios, la esperé frente a un cine y no acudió. Llamé a su apartamento y como no contestaba fui hacia allí en el coche a una velocidad temeraria. Entré con mi llave y encontré una nota. Esto es Orate Radio. Había una vez 4 niños llamados Peter, Susana, Elmwood y Lucy, que seguían de cuento un libro llamado El León, la Brújula y el Armario. Habían corrido una extraordinaria aventura. Tras abrir la puerta de un armario mágico, habían ido a parar a un mundo muy distinto del nuestro. Y en aquel mundo distinto se habían convertido en reyes y reinas de un lugar llamado Narnia. Mientras estuvieron allí, les pareció que reinaban durante años y años, pero cuando regresaban a través de la puerta y volvieron a encontrarse en su mundo, resultó que no habían estado fuera ni un minuto de nuestro tiempo. En cualquier caso, nadie se dio cuenta de que había estado ausentes, y ellos jamás se lo contaron a nadie, a excepción de un adulto muy sabio. Había transcurrido ya 1 año de todo aquello, y ya los 4 estaban en ese momento sentados en un banco de una estación de ferrocarril, con unas brújulas de cajas de juegos amontonados a su alrededor. Esto es Orate Radio. Otra vez la aurora del socio del club de campo, pero Grossman contraatacó rápidamente. ¿Puede usted demostrar esta afirmación, señor Scott? Le preguntó. Pues claro, pero me tengo que ese dinero ya no está. Sin embargo, esta misma semana empezaré a trabajar en el Atlas Bank. Con semejante historial delictivo, lo mismo Bernett la Grossman. No se preocupe, le obligaremos a demostrarlo. Y ayer alquilé un apartamento en la ciudad, añadió Scott, narrando con aire triunfal a Bernie y a Grossman, mientras el juez asentía complacido. Es verdad que no tengo tanto dinero como el señor Finn, pero respecto que a Jane eso no le importa demasiado. El juez asintió de nuevo en silencio. Los bienes materiales no son aquí lo más importante y además estoy seguro de que usted no tendrá inconveniente en acceder
a que el señor Finn pueda visitar a la niña de acuerdo con su programa establecido. Súbitamente aterrorizado, Bernie miró a Grossman y se inclinó hacia él para preguntarle con voz baja: ¿Pero qué dices? ¿Qué significa un programa establecido de visitas para mí? ¿Acaso se ha vuelto a loco? Grossman esperó un instante y luego le pidió al juez una aclaración de sus palabras. El juez le rogó que aguardara un momento y, al final, perdió exponer su opinión a ambas partes. Esto es Orate Lectura. Por ejemplo, no me interesaban los estudios que demostraban que los banqueros que vestían trajes de franela gris despedía una aura de poder. Yo prefería vestirme como si el blanco me perteneciera y me hubiera dejado caer por allí, solo para comprobar qué tal marchaban mis dividendos. Aquella mañana llegó a la oficina vestido con los metros de seda azul marino, suficiente para tapizarle un sofá. Parecía una túnica andante, pero que había asegurado que los mejores modistas de Milán que habían experimentado los sesos que diseñarlos en un cuarto código de indumentaria. Tampoco mis subordinados me tomaban en serio, tales como salí del ascensor en la 13ª planta. Andaba de un lado a otro vestido de tejano, zapatillas de deporte, camisa con inscripciones tales como rendimiento óptimo o arranqué en frío. Yo siempre pensaba que la planta 13ª, como la planta comercial, era un laberinto para ratas, formando la unidad molecular supuestamente diseñada para crear una tranquilizador tono azul que contrastaba con un estimulador fondo de mosqueta color naranja. Según mi propia experiencia, esa combinación producía esquizofrenia, pero en cualquier caso, los que trabajaban con ordenador no son demasiado normales. Me había aprendido el camino que debía seguir por el laberinto para llegar a mi despacho. Entré en él y cerré la puerta. Hasta mi secretario Pavel tuvo un momento para traerme una taza de café. Pavel era alto, moreno y guapo, con los modales de un secretario de embajada. Podía haber sido una estrella de cine. De hecho, asistía a clases nocturnas para ser actor. Afirmaba que el trabajo en el banco le permitía experimentar la vida de un estado emocional más primitivo. Todos los que trabajaban conmigo conocían la norma de las 2 tazas, es decir, que podía ponerse en contacto conmigo hasta que hubiera bebido 2 tazas de café o hasta las 10 de la mañana. Lo que se cumplió primero, hasta entonces podía decirme recibir, pero no transmitir. Pavel entró de puntillas con el café y cerró la puerta suavemente. Después depositó la taza delante de mí, sobre la mesa de despacho. Tibio como a usted le gusta, me aseguró. Hoy tienes 3 reuniones, las que apuntó en su calendario. ¿Todavía quieres que se reserve la sala de conferencias pequeña para 4? Puede sentir un caso afirmativo. Cancelar las reuniones, le ordenó, y él me miró con ojos desorbitados. Esta mañana ya he tomado el suficiente café subordinado. Esta mañana ya he
tomado el suficiente café para poner a frote un riñón. Kiwi canceló mi propuesta anoche, ya que nadie sabía de mi trabajo en Fren. Creí más prudente por mencionar esa parte. Esto es Orate Radio. Por lo menos yo me lavo la cara, dijo Polly. ¿Qué es lo que deberías hacer? Especialmente después de allí, y allí se detuvo. Había estado a punto de decir, después de haber lloriqueado, pero pensó que no resultaría muy educado. Pues sí que lo he hecho. ¿Y qué? Repuso Diggory, en voz mucho más alta, igual que un niño. ¿Qué se siente tan desgraciado que no importa quien sepa que ha llorado? Y también tú llorarás, prosiguió. Si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieses tenido un pony y un río al fondo del jardín y de repente te hubieran traído a vivir a un agujero repugnante como este... Londres no es un agujero, replicó Polly, muy indignada. Y por el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. ¿Y si tu padre estuviera en la India y hubieras venido a vivir con una tía y un tío que está loco? Dime tú quién le gustaría. Si es el motivo fuera que tienen que cuidar de tu madre y tu madre estuviera enferma y si fuera así, fuera a morir, en aquel momento su rostro se alteró totalmente, como sucedió cuando intentas contener las lágrimas. No lo sabía, lo siento. Se disculpó Polly humildemente. Esto es Orate Radio. A primeras horas de la madrugada se recibió otro mensaje radiado que anulaba el anterior y ordenaba proceder como estaba previsto. Los guerrilleros se levantaron y se dirigieron a la ciudad en unos camiones y comenzaron a abrir fuego contra el puesto de la Guardia Nacional antes de que amaneciera. José Valdivia, el comandante en jefe de los sandinistas, resultó herido en la primera ráfaga y tuvo que ser evacuado. El tiroteo continuó durante 1 hora hasta que Plutarco Hernández, otro de los jefes sandinistas, fue informado por radio de que los ataques planeados contra otros 8 puestos de la Guardia Nacional no habían tenido lugar. Las anteriores órdenes de Hernández eran tomar los cuarteles de San Carlos y desde allí dirigirse a la vecina ciudad de Cerdenas para reunirse con otras unidades. Cuando se enteró de que los otros ataques no habían tenido lugar de acuerdo con los planes, decidió ordenar la retirada. Los rebeldes comenzaron a huir cada uno como pudo. Unos lo hicieron en lanchas por el río, otro a pie, algunos se entregaron a la Guardia Fronteriza de Costa Rica. Como consecuencia de la acción bélica, murieron 4 sandinistas y un número no conocido de miembros de la Guardia Nacional. En términos generales, lo ocurrido no parecía añadir nada positivo a la situación de los sandinistas, pero posteriormente, en su versión escrita de la historia, este ataque es presentado como el que determinó el comienzo de la incorporación de las masas a las causas sandinistas. 5 días después, un pequeño grupo sandinista realizó un ataque suicida sobre el puesto de la Guardia Nacional en la ciudad de Masaya, a solo 32 kilómetros de Managua, utilizando un jeep y un camión robados a un transportista de muebles. De los 12 atacantes, 6 perdieron la vida, pero al igual que otras acciones bélicas anteriores de los sandinistas, sin significado militar alguno, esta última impresionó a la gente por el valor y la temeridad de los guerrilleros. Mientras tanto, el grupo de moderados del establishment que apoyaba a los sandinistas, que ya eran 12, se reunió de nuevo en San José. Si los ataques contra San Carlos y Masaya hubieran encendido la rebelión masiva que ellos habían esperado, se hubiesen presentado como el próximo gobierno. En vez de ello, el 18 de octubre hicieron público un comunicado en el que alababan madurez política del Frente Sandinista y afirmaban que tenían que participar en cualquier solución de los problemas del país. Sin embargo, la sólida naturaleza de la alianza entre los sandinistas y los firmantes del comunicado, así como la forma en que habían llegado a unirse, no fueron hechas públicas. Entre los firmantes del manifiesto habían sacerdotes, hombres de negocios, abogados y otros profesionales liberales, así como intelectuales. 4 de ellos, entre los que habían 2 sacerdotes que ya estaban afiliados al Frente Sandinista, pero algunos de los demás ni siquiera lo conocían. Cuando aquel comunicado llegó a la prensa de Nicaragua, hubo quien contó el número de firmantes y lo bautizó como el Grupo de los 12, que pronto
quedó reducido a los 12. Desde el principio, los 12 comenzaron a realizar lo que debía ser su principal labor en pro de los sandinistas de los meses siguientes, la diplomacia en el hemisferio occidental y con menos intensidad en Europa occidental. No trataron principalmente de vender sus ideas revolucionarias marxista-leninistas a gente con otras ideas políticas, sino que en primer lugar intentaron persuadir al mundo de que el régimen de Somoza era represivo, corrupto y antidemocrático. Esto es Orate Lectura. A las 2 de la tarde, la calle del Príncipe y las entradas al corral eran un hervidero de comerciantes, artesanos, pajes, estudiantes, clérigos, escribanos, soldados, lacayos, escuderos y rufianes que para la ocasión se vestían con capa, espada y puñal, llamándose todos caballeros y dispuestos a reñir por un lugar desde el que asistir a la representación. A ese ambiente bullicioso y fascinante se sumaban las mujeres que con revuelo de faldas, mantos y abanicos entraban a la cazuela y eran allí asaeteadas por los ojos de cuanto galán se retorcía los bigotes en los aposentos y en el patio del recinto. También ellas reñían por los asientos y a veces hubo de intervenir la autoridad para poner paz en el espacio que les era reservado. En suma, las pendencias por conseguir sitio o entrar sin previo pago. Las discusiones entre quién había alquilado un asiento y quién se lo disputaba eran tan frecuentes que llegábase a meter mano a los aceros por un quítame allá esas pajas. Y las representaciones tenían que contar con la presencia de un alcalde de casa y corte asistido por alguaciles. Ni siquiera los nobles eran ajenos a ello. Los duques de Feria y Río Seco, enfrentados por los favores de una actriz, habíanse acuchillado una vez en mitad de una comedia. So pretexto de unos asientos, el licenciado Luis Quiñones de Benavente, un toledano tímido y buena gente, que fue conocido del capitán Alatriste y mío, describió en una de sus jácaras ese ambiente espeso donde menudeaban las estocadas. Estamos aquí en Orate Lectura. Al suelo, sin que lo supieras. Ya eres un hombrecito. Adrián, ya que andabas. Habías renunciado a los atributos de tus especies para inventarte otra, la humana. Esos monos que habían ganado la improbable apuesta de acceder a las tierras fértiles. Del otro lado, de la llanura, eran nuestros ancestros, poco importaba. Si lo que te voy a contar sigue sacando de sus casillas a algunos científicos en este ámbito, cuando aparece la verdad pocas veces suscita unanimidad. Hace 20 años unos eminentes colegas descubrieron los rostros de Lucy. Su esqueleto la convirtió en un Star. Lucy tenía 3 millones de años y todo el mundo estuvo de acuerdo en considerarla como la abuela de la humanidad. Pero todo el mundo se equivocaba. Unas décadas después, otros investigadores sacaron a la luz los restos del Ardipithecus cadáver. Tenía 5 millones de años y tanto la implantación de sus ligamentos como la estructura de sus pelvis y de su columna vertebral nos demostraban que también era un bípedo. Lucy había sido despojada de su estatua. Más recientemente, un equipo descubrió las osamentas fosilizadas de una tercera familia de bípedos, aún más antiguos. Vivían hace 6 millones de años. Ese descubrimiento fue patas arriba. Todo lo que se quería saber hasta entonces. Porque no solamente los Orrorin andaban, sino que estaban más cercanos a nosotros. La evolución genética nos conoce la marcha atrás. Con ello se regalaba a todos los que habían sido considerados como los abuelos de la humanidad al simple rango de primos y lejanos y se retrasaba el supuesto momento de la separación. Esto es Orate Radio. Dormir para estar despiertos. El ciclo de sueño-vigilia es uno de los ciclos que se autorregulan espontáneamente y es un equilibrio que tenemos desde el comienzo de la vida.
Ya no puedo seguir. Esto es Orate Lectura, ¿eh? Odio beber solo. ¿Puedo invitarle a una copa? Es un poco pronto, dijo el camarero. Luego se encogió de hombros. Supongo que una no me hará ningún daño. Se sirvió un whisky de una botella debajo de la barra, y Carrick sospechó que la botella no tenía nada más que agua coloreada. Hasta ese momento solo había hecho una inspección superficial de la ciudad. Sin embargo, su larga experiencia le permitía familiarizarse rápidamente con el ambiente del lugar. Reedburg parecía el típico lugar en el que se dan pequeños pero frecuentes timos a los turistas. El camarero guardó los 40 centavos que quedaban del dólar. Durante la siguiente media hora, Carrick pidió 2 copas más y ejerció simultáneamente su encanto. Nadie entró en el bar y la conversación no se interrumpió. Hablaron del tiempo, del béisbol y del próximo combate para el campeonato de pesos pesados. Cuando Carrick pensó que ya se conocían bastante, dejó que la conversación tomara un cariz más personal. Echando una mirada al anillo del matrimonio, dijo: «Veo que está casado. Con su edad, aseguraría que usted se encuentra todavía en la luna de miel. Pues llevamos un par de años casados. ¿Tiene hijos?» «Una niña de 1 año. ¿De veras?», preguntó Carrick con interés. «Tengo una sobrina de la misma edad. ¿Lleva alguna foto de ella?» Precisamente el camarero llevaba una cartera llena de fotos tomadas a intervalos de 1 mes. Cuando Carrick las contempló con admiración, el joven sonrió ampliamente. El forastero se percató de que el joven empezaba a considerarle como un viejo amigo cuando se sirvió la tercera copa de una botella situada en la estantería detrás de la barra, en lugar de ya de la de abajo. Ya que se había establecido una cierta camaradería, Carrick preguntó casualmente: «¿Hay alguna partida en esta ciudad?» El camarero levantó las cejas. «¿Qué quiere decir usted? Póker, dados, lo que sea». El joven apretó los labios. «Eso es ilegal aquí. Esto es Orate Radio».